Hi everyone, and welcome back. We are joined again by Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el coronel Douglas McGregor, veterano de combate condecorado y ex asesor principal del secretario de Defensa de Estados Unidos, para hablar sobre algunas de las actividades militares de la OTAN en el Ártico. Según los titulares, Estados Unidos, Alemania y Noruega están realizando ejercicios de guerra antisubmarina en el mar de Barents, al mismo tiempo que estamos librando una guerra por poderes contra Rusia en Ucrania, que por supuesto ahora se está desmoronando y donde se espera una escalada. Esto parece ser algo muy peligroso. ¿Qué opina usted de esto? ¿O qué está observando en cuanto a lo que parece ser una especie de provocación? Bueno, creo que es mucho más que una simple provocación. Creo que encaja en un patrón que se ha venido repitiendo en los últimos meses. Una de las razones por las que te envié la notificación que recibí sobre el aumento de actividad cerca de la península de Kola, en la zona de Murmansk y las bases de la Flota del Norte, fue porque me preguntaba si alguien en Noruega es consciente de lo que está ocurriendo. Porque Noruega está muy expuesta si todo esto llegara a convertirse en algo serio, lo cual no es imposible en este momento. Así que tengo curiosidad desde el principio, antes de que sigamos. ¿Alguien en Noruega está prestando atención a esto? No que yo sepa, al menos según lo que estoy viendo. Bueno, creo que tenemos que retroceder incluso antes de la reunión de Alaska, que resultó ser en gran medida irrelevante, como solemos decir. Luego tenemos que volver y escuchar las declaraciones que hizo el teniente general Donahue en junio, que finalmente salieron a la luz en julio. Él era el comandante de las fuerzas terrestres del ejército de Estados Unidos en Europa, un infante ligero y alguien con una carrera principalmente en operaciones especiales. Habló sobre el hecho de que, entre comillas, las fuerzas bajo su mando podrían tomar Kaliningrado, la parte de Prusia Oriental que Rusia conservó después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora es territorio soberano ruso, en unas pocas horas. Este lugar, que no solo es una base naval y una instalación de producción de buques y equipos navales, sino también un importante centro de capacidades militares rusas, especialmente en cuanto a cohetes, misiles, ataque de defensa aérea y antimisile. El hecho de que saliera a la luz pública e hiciera una declaración así realmente me sorprendió a mí y a muchos otros, porque normalmente, ya sabes, los altos mandos no hacen ese tipo de declaraciones en público. De hecho, es lo último que querrías que hicieran. Pero lo que veo ahora es básicamente un patrón. Creo que él estaba diciendo cosas que tanto el presidente Trump como probablemente el secretario Hagseth recibieron con agrado. Creo que estamos atrapados en esta idea de que las tácticas de intimidación funcionarán, que puedes intimidar o amedrentar a Moscú, Pekín, Teherán o a cualquier otro, o incluso a Nueva Delhi, para que hagan lo que tú quieras que hagan. Creo que es muy peligroso. Lo que me llamó la atención esta mañana no fue que sea la primera vez que tenemos muchos aviones volando en la periferia de la zona de identificación de defensa aérea rusa. También tenemos muchos buques que transportan misiles Tomahawk, no solo de la Marina de Estados Unidos, sino también noruegos, y se están desplazando hacia Novaya Zemlya, lo cual es muy inusual. Está en el Ártico. Además, también hubo un bombardero B-1, o mejor dicho, un B-2A, que voló hasta Noruega, Estados Unidos entre todo esto. Y alguien dijo que esto se debe al próximo ejercicio Zapad 2025 que los rusos programan con años de antelación. Todos están avisados, saben que se avecina. No creo que eso sea realmente cierto. Creo que lo que estamos viendo ahora mismo es un intento de intimidación mediante simulacros de ataques a instalaciones rusas, utilizando bombarderos y portamisiles. Y como acabas de señalar, ejercicios con el objetivo de atacar submarinos rusos.
Todo esto creo en la mente del presidente Trump, el secretario de Defensa y probablemente el secretario de Estado, el señor Blinken, está diseñado para asustar o intimidar a Moscú y que haga lo que queremos que hagan en Ucrania. Y por supuesto, no veo ninguna prueba de que eso vaya a funcionar. Al contrario, creo que es mucho más probable que realmente provoque a los rusos. Terminas en un entorno muy tenso, donde el más mínimo error podría resultar en una confrontación que sinceramente no creo que nadie desee. Y por supuesto, hay que considerar esto en el contexto de los preparativos en el Caribe para lo que la gente piensa que será un intento de cambio de régimen en Venezuela. Así que parece que el mundo está siendo empujado por Washington y sus aliados hacia algún tipo de confrontación con Rusia y con cualquiera más que decidamos que no nos gusta, como Maduro en Venezuela. Bueno, el contexto es bastante importante, porque para Rusia, toda su historia ha sido la lucha por conseguir un acceso fiable a las vías navegables, y tiene 3 mares en sus fronteras occidentales: el Ártico, el Báltico y el Mar Negro. Ahora, supongo que no es ningún secreto que el objetivo clave en esta guerra de Ucrania era convertir el Mar Negro en un lago de la OTAN. En el Mar Báltico, sin embargo, tienes a Polonia y a los estados bálticos argumentando que el Mar Báltico es ahora un lago de la OTAN desde que Suecia y Finlandia se unieron. También tienes al ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, argumentando que ahora podríamos imponer un bloqueo a San Petersburgo si quisiéramos, dado que ahora tenemos a Finlandia y Suecia dentro. Hace un tiempo, el Financial Times publicó un artículo en el que se decía que Dinamarca podría bloquear a los petroleros rusos para que no llegaran a los mercados del Mar Báltico. Y por supuesto, el último mar, el Ártico, también se está militarizando un poco más ahora, con más bases estadounidenses en toda Escandinavia. Pero también ha habido muchos informes sobre Laponia, en Finlandia, que dicen que los rusos podrían atacarla, que casualmente está al norte, junto a la flota del norte rusa. Esto sugiere que supuestamente por motivos defensivos, ahora vamos a militarizar también esa región cercana a la flota del norte. Pero, ¿cómo? Sin embargo, esto es algo que uno podría esperar si estamos perdiendo la guerra en Ucrania y las presiones económicas sobre el resto del mundo no están funcionando. ¿No es esto simplemente otro paso más en la escalada? Bueno, ciertamente parece que es así. La pregunta es, si estás perdiendo una guerra y no hay absolutamente ninguna evidencia de que algo que puedas hacer vaya a cambiar ese resultado, ¿por qué tomarías medidas tan irracionales? Ahora, señalaste algo hace un momento. Si retrocedes y miras Crimea, cuando los rusos optaron por tomarla de forma muy repentina y rápida, lo que la gente no sabía es que había grandes planes en la OTAN para ocupar Crimea, para utilizar las instalaciones navales allí precisamente con el propósito que mencionaste, convertir el Mar Negro en un lago de la OTAN, por así decirlo. Eso no funcionó porque los rusos se nos adelantaron. Y por supuesto, los ucranianos se habían vuelto bastante impopulares en Crimea, tanto con los tártaros que vivían allí como con los rusos. Así que contaban con bastante apoyo de la población local. Pero, en definitiva, hemos fracasado de manera inequívoca en Ucrania. Hay una falta de voluntad para admitir esta verdad. Y si seguimos provocando, como estamos haciendo ahora, y llevamos meses haciéndolo, francamente, tarde o temprano obtendremos una reacción. Y puede que no nos guste esa reacción, porque, seamos sinceros, no estamos preparados para una gran guerra con Rusia, pero Rusia sí está preparada para una gran guerra contra nosotros. Y creo que la gente en Washington ha perdido de vista eso. Hay algo más aquí que tampoco deberíamos perder de vista. Tenemos un problema en este país. Es una fascinación con el poder aéreo. El poder aéreo es el equivalente al sexo sin consecuencias. Puedes bombardear o atacar con misiles a personas en tierra y no hay una respuesta real contra ti sentado en Estados Unidos o en Europa Occidental.
Nadie tiene las defensas aéreas para detenerte. Realmente no logras nada más que alienar y ofender a la gente. Pero a los políticos en Washington les satisface poder hacer eso con impunidad. Bueno, eso ha funcionado con Irak, ha funcionado en Libia, ha funcionado en África, ha funcionado en muchos lugares, pero no va a funcionar con los rusos. Y ese es el peligro, que estamos yendo demasiado lejos. Si te detienes y recuerdas, cuando el presidente Trump se reunió con el presidente Putin, lo hizo en la pista de la base aérea Elmendorf. Y aparcados a ambos lados estaban todos estos aviones de combate modernos, F-22 y demás. No recuerdo todo el contingente, pero eran todos aviones de combate modernos. Y de repente, mientras saludaba a Putin, sobrevoló un bombardero B-2 escoltado por otros aviones. Sabes, Putin sonrió, negó con la cabeza y se alejó con Trump. Pero esta idea de que de alguna manera estamos amenazando a todos con el uso del poder aéreo, es decir, que si no haces lo que decimos, nuestro poder aéreo te destruirá, es muy peligrosa, porque ahora estamos tratando con estados poderosos como Rusia que pueden responder, y esa guerra puede alcanzarnos. En otras palabras, el daño no se limitará a Ucrania, el daño llegará a Europa Occidental y a Estados Unidos. Lo que realmente inquieta es que no hay ninguna necesidad de ello. Ya sabes, esa mentira de que los rusos están acumulando fuerzas con el propósito de marchar hasta París es absurda. No hay pruebas de eso. No hay interés en eso. Es una idea estúpida desde el punto de vista financiero, comercial y estratégico. Los rusos lo saben. No les interesa. Quieren resolver este asunto en el este de Ucrania, pero quieren hacerlo de una manera que les evite tener que volver a luchar toda la guerra dentro de 5 o 10 años. Por eso no aceptan un alto el fuego. Y por cierto, nadie parece notar que la Primera Guerra Mundial no terminó con un alto el fuego. Terminó después de que se celebraran negociaciones y se llegara a acuerdos, y entonces se fijó una fecha para un alto el fuego. Así que hemos perdido la cabeza pensando que de alguna manera un alto el fuego es prueba de una solución, que un alto el fuego es prueba de paz. No lo es. Es simplemente lo que dice ser, una pausa. Los rusos no están interesados en una pausa que permita a sus oponentes simplemente rearmarse, reacondicionarse y volver a luchar, aunque eso es cada vez menos probable dado el estado tan terrible del oeste de Ucrania. Pero aún así, esa es su postura. No es una postura irrazonable. Entonces, ¿por qué no hablar con los rusos y luego fijar una fecha para un alto el fuego basado en una solución? Es porque nadie quiere una solución. Por alguna razón, nadie quiere que esto termine. Ahora bien, cuando digo nadie, significa eso que los alemanes, los polacos, los eslovacos, los húngaros, los franceses, los noruegos, los daneses, todas estas personas desean desesperadamente mantener una guerra contra Rusia en Ucrania. No lo creo. Pero los gobiernos sí. Y los gobiernos están comprometidos con este proyecto, porque si hacen cualquier otra cosa, sería equivalente a una admisión de fracaso, una capitulación que no pueden permitirse, porque eso los pone en riesgo de admitir que todo lo que han estado diciendo durante los últimos más de 3 años es una mentira. Y lo es. Rusia nunca tuvo intención de avanzar mucho más de lo que ya ha hecho. ¿Cuántas veces hemos hablado del territorio y hemos dicho que en realidad el territorio no es el problema? El problema es destruir al enemigo. Y afortunadamente, gracias a los brillantes generales que dirigen la OTAN, los ucranianos les han complacido y han enviado a decenas de miles, cientos de miles de hombres a ser destruidos, intentando derrotar a los rusos sobre el terreno desde lo que en realidad es una postura defensiva estratégica. Pero nadie quiere decir la verdad. Así que, si no puedes decir la verdad, intentas mantener esto en marcha. Y al mismo tiempo, Europa Occidental en particular, Reino Unido en este momento, está muy cerca de colapsar financieramente. Nosotros no estamos muy lejos en el futuro. Los franceses y los alemanes están en una situación terrible. Entonces,
¿Qué te hace pensar que mantener estos actos provocadores contra Rusia va a mejorar la situación para estas élites globalistas? No creo que lo haga, pero creo que eso es lo que está ocurriendo. Y creo que Trump simplemente se ha sumado a ello porque tiene esta mentalidad de que intimidar a la gente funciona. No es así. Les enfada. Eso es exactamente lo que intentó hacer con Modi en la India. Y los indios dijeron muchas gracias. Dejaremos su sistema. Nos uniremos al nuevo que está surgiendo. Estoy pensando, hace solo 3 meses tuvimos esos ataques en la base militar de Murmansk. De nuevo, eso está bastante lejos de Ucrania. ¿Cree que esto es un objetivo estratégico para la OTAN? Si la OTAN quisiera, no necesariamente un ataque de decapitación, pero sí algo que cause importantes alteraciones dentro de Rusia y, por así decirlo, pánico, para reducir su capacidad de combate, ¿es Murmansk un objetivo estratégico en este sentido? Is Murmansk a strategic target in this sense? Sí, lo ha sido durante mucho tiempo. Sin duda lo fue durante toda la Guerra Fría debido a la base y las capacidades de submarinos rusos y antes soviéticos. La pregunta es, ¿por qué? ¿En qué ayuda esto a Europa? ¿En qué ayuda esto a Rusia? ¿En qué ayuda esto a Ucrania? En nada. Nadie se beneficia de esto. Es una propuesta perdedora. Pero los rusos, y este es el punto que la gente debe entender, si hacemos esto, están preparados y responderán. Así que, en lugar de mirar a Murmansk y decir, oh, mira, podemos hacerle la vida imposible a los rusos perjudicando su acceso al Ártico, dañando su capacidad naval en Murmansk, ¿por qué no miramos las distintas cosas que podrían hacer los rusos? Porque ahora tienen misiles que pueden alcanzar objetivos en cualquier parte de Noruega hasta el sur de Portugal. Bueno, si eso es cierto, ¿cómo vamos a defendernos? Y sabemos que la OTAN ha dicho categóricamente que no pueden defender más del 5% del territorio de la OTAN con sus capacidades de defensa aérea y antimisiles. ¿Hemos perdido completamente la cabeza? Si volvieran y dijeran, bueno, podríamos defender la mitad, eso podría valer la pena explorarlo y hablar con alguien al respecto. Pero es completamente irrealista si dices el 5%, porque los rusos pueden cubrir el 90% del área. Entonces, ¿por qué alguien haría esto? De nuevo, creo que es la desesperación en estas capitales. Y creo que es esta mentalidad infantil en Washington de que de alguna manera o se hace a su manera o nada. Y creo que ahora hemos visto en China pruebas de que todos han dicho, vuestra manera es inaceptable, tomaremos nuestro propio camino. Y esto conlleva costes. Más del 40% de la población mundial, sus recursos minerales, petróleo, gas, todo, pertenecen a esta organización llamada BRICS. Y eso solo va a crecer en el futuro. Así que estás convirtiendo en enemigos a personas con las que te convendría comerciar, personas que tienen cosas que necesitas. Pero hemos elegido lo contrario. Es una elección deliberada, es estúpida y peligrosa. Y estas cosas no se van a tomar a la ligera en el futuro, como se han tomado en los últimos 3 años. Eso es lo que más me preocupa. Creo que los rusos han llegado al límite de su paciencia, o están cerca de ello. Parece un poco demasiado loco provocar una guerra directa con Rusia de esta manera. Pero por otro lado, nada parece tener sentido hoy en día. Quiero decir, cuando los europeos siguen dando señales de que la seguridad solo puede significar derrotar a Rusia, es decir, cuando hacen estos ejercicios militares, solo dicen, tenemos que disuadir, porque están convencidos de que Rusia va a invadir toda Europa por alguna razón. Pero cuando tienes una política de rechazar la diplomacia, de negarte a sentarte con los rusos y solo enviar armas, entonces la única forma de acabar con la guerra es la derrota militar de la mayor potencia nuclear del mundo. Supongo que sí hay algunas personas locas en el poder. Simplemente, no entiendo cómo esperan que esto se desarrolle, o incluso esta coalición de los dispuestos que se reúne en París. No harán concesiones, solo continuarán la lucha. ¿Cómo se puede entender esto, dado el rumbo de la guerra?
Bueno, si repasas la historia de la OTAN, y esto era cierto cuando yo formaba parte de ella, era raro, si es que alguna vez ocurría, que se pudiera lograr que todos los miembros de la alianza, fueran 19, 22, 26 o 32, estuvieran de acuerdo en algo. Por eso se tenía la costumbre de formar coaliciones de los dispuestos. Pero no necesitas una coalición de los dispuestos para defender Europa. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Para eso pensábamos que existía la OTAN, ¿recuerdas? Defender Europa, mantener la paz. Así que, si no puedes conseguir que todos se unan, no es porque quieras defender Europa, es porque estás empeñado en atacar a otros. Tuvimos una coalición de los dispuestos para los Balcanes porque no todos apoyaron los ataques en Bosnia-Herzegovina, Kosovo o Serbia. No deberíamos sorprendernos de que hayamos vuelto a la coalición de los dispuestos para Europa del Este, solo que esta vez, de manera insensata, estamos suministrando o prometiendo suministrar miles de misiles de crucero que podrían ser utilizados contra Rusia con el tiempo. No los tenemos ahora. Se necesita tiempo para fabricarlos, siempre y cuando los europeos nos paguen por ello. La coalición de los dispuestos es en gran parte europea. Ahora bien, eso no significa que la campaña para arrastrarnos a nosotros no continúe. Por supuesto que continúa. Y por eso decía que existe este patrón que se remonta a este general Donohoe, ese comentario tan estúpido que hizo. Lo que está diciendo en primer lugar no es plausible ni alcanzable. Y en segundo lugar, te pone en guerra instantáneamente con Rusia porque se trata de territorio soberano ruso. No hay conciencia del peligro en este momento, y la gente necesita despertar rápidamente. Somos peligrosos porque tenemos este pensamiento infantil, matón y táctico. Haz lo que queremos, o si no, te amenazamos. ¿Con qué podemos amenazar a la gente? Bueno, si abandonan nuestro sistema financiero, que es realmente lo que está ocurriendo ahora mismo, la gente está tratando al dólar como una amenaza, como veneno. Nadie lo quiere porque el dólar es una forma de trasladar nuestra deuda a otros. Así que eso no está funcionando muy bien. Entonces recurrimos a la única otra herramienta que tenemos, porque nuestra fortaleza económica es muy limitada. Nuestra base manufacturera ha sido desmantelada, no por los chinos ni por nadie más, sino por nosotros mismos. Los llamados élites, la clase de directores ejecutivos, los accionistas, el Congreso. Todos ellos se han beneficiado de la destrucción de nuestra base manufacturera, así que no tenemos mucho que podamos usar contra nadie más. Por eso se recurre al poder militar, y ese poder militar está decayendo. Está decayendo porque es antiguo. Seguimos apoyándonos en los cimientos que se construyeron durante los 40 o 50 años de la Guerra Fría. No ha surgido mucho nuevo. Y ahora vemos que Rusia, China y otros estados, Irán también es uno de ellos, han evolucionado de forma espectacular en los últimos 20 o 30 años. Y ese desarrollo debería preocupar a la gente en Washington, si van a provocarlos. No hay peligro para nosotros a menos que provoquemos una guerra. Pero deberíamos analizar detenidamente las capacidades. Y si lo hiciéramos y entendiéramos las consecuencias, dejaríamos de repetir este patrón. Pero este patrón también se extiende a los medios de comunicación. El habitual grupo de generales y almirantes retirados de 4 estrellas aparece diciendo, «Oh, los rusos son débiles. Los rusos no pueden hacer nada. Podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y podemos dominarlos. Y este es el momento, y Ucrania todavía puede ganar». Es absurdo, no hay nada de verdad en eso. Pero eso es lo que se está vendiendo. Y el pueblo estadounidense en la mayoría de los casos no sabe nada mejor, y los europeos tampoco. Pero necesitan despertar. Creo que hay una oportunidad para Europa, primero debido a la agitación en Gran Bretaña, Francia y Alemania. Hay muchas posibilidades de que estos terribles regímenes globalistas, que han hecho todo lo posible por destruir sus propios países, abriendo las fronteras y permitiendo que entre gente que no está interesada en formar parte de nada, no están interesados en integrarse. Quienes ya están allí, sí lo están.
Si eso finalmente se reconoce, entonces quizás podamos deshacernos de estos líderes nefastos y dejar de perder el tiempo en una guerra contra Rusia que no necesita ocurrir y nunca debió haber ocurrido. Against Russia that doesn't need to happen and never did. Well, I guess, reaching the final stage Bueno, of this supongo que, ya sabes, al llegar a las etapas finales de esta guerra por poderes, me preocupa que todos nuestros líderes políticos hayan repetido lo mismo durante 3 años. Que Ucrania está ganando, que Rusia es débil, que Rusia está faroleando, que a Rusia se le puede presionar y que Rusia tiene más bajas que Ucrania. Todas estas narrativas parecen tener el mismo propósito, que es conseguir el apoyo público para una guerra larga. Pero todas son narrativas falsas. La mayoría de ellas no tienen mucho sentido. Pero de nuevo, si no hay disidencia, no hay rendición de cuentas. There's no dissent, there's no accountability, but once the Pero una vez que se pierda la guerra, mucho de esto quedará expuesto por lo que realmente fue. Simplemente una gran campaña de propaganda bélica. Así que, en cierto modo, parto de la suposición de que ahora habrá algunas grandes escaladas mientras estamos perdiendo esta guerra. Pero, ¿por qué crees que Estados Unidos podría participar en esto? Porque yo pensaba que la gran jugada de Trump era sacar a Estados Unidos de esto y dejar este desastre a los europeos. Entonces, ¿cómo puedes explicar estas amenazas de invadir Kaliningrado, tomar a 1 millón de civiles rusos prácticamente como rehenes bajo ocupación, y todas estas amenazas ahora cerca de Murmansk? ¿Qué sentido tiene todo esto? Murmansk, how does this make any sense? Well, because he and the leadership around him. Bueno, porque él y el liderazgo que le rodea, me refiero a Hegseth, Rubio y Ratcliffe en la CIA, realmente creen que las amenazas funcionan. Piensan que puedes intimidar a la gente para que haga lo que tú quieres que haga. Esa es la esencia de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Eso es lo que estamos intentando hacer allí. No me pidas que lo explique, porque me parece ridículo, pero hay mucha gente que aplaude esto. Hay algo en la población de Estados Unidos, en el electorado, yo lo llamo el club de bombardeos. Y cada vez que renego me patré sin bombardeos desde el aire, le dice, sí, sí. People say, oh, right. They think, bombing somebody somewhere. Ellos piensan que bombardear a alguien en algún lugar tenga o no sentido estratégico, sin importar lo indefensas que sean esas personas, es una demostración de nuestra grandeza. Y también veo algo más que me preocupa. Empiezo a ver indicios de que tanto el presidente Trump como Hegseth, y probablemente también Rubio, están empezando a enamorarse de esto que llaman poder aéreo. ¿Sabes? Hace años salió un libro titulado La victoria a través del poder aéreo. No es algo nuevo. Es simplemente el argumento de que con suficiente poder aéreo puedes hacer cualquier cosa. Y los fanáticos del poder aéreo llevan décadas argumentando que pueden ganar todo y hacer todo sin ningún apoyo terrestre o naval. Nunca ha funcionado. Es peligroso. Pero ya sabes, resulta atractivo para los políticos porque el uso del poder aéreo no pone inmediatamente en riesgo a personas en tierra. En otras palabras, no están muriendo soldados, marineros, aviadores o infantes de marina estadounidenses porque se bombardea desde gran altitud, donde normalmente no se puede alcanzar. Ahora, eso está cambiando. Vemos muchas pruebas de ello ahora mismo en las defensas aéreas iraníes. Sabemos que las defensas aéreas y antimisiles rusas son, francamente, mucho mejores de lo que pensábamos, porque durante años la Fuerza Aérea de Estados Unidos las ha descartado como si no fueran nada, algo ridículo, y aún mantienen esa postura de que son invencibles e invulnerables. Y creo que eso atrae a los políticos, porque es como tener sexo sin consecuencias. No hay consecuencias por lo que haces, o eso crees, pero están equivocados. Y esto nos lleva de nuevo al otro problema, que los estadounidenses, colectivamente, han perdido la noción de lo que realmente significa una guerra, lo que cuesta y lo que implica. No creo que entiendan que la guerra que iniciamos en el territorio de otro, en el país de otro, ahora también nos afectará a nosotros. No deberíamos asumir que vamos a ser inmunes a ataques de otros países
una vez que empecemos a intervenir en otros países en el futuro. Creo que ya estamos en ese punto con los rusos. Los rusos están muy cerca de tomar medidas dramáticas contra los europeos. Y dejaron muy claro que no les importa cómo se llame la coalición de los dispuestos, fuerzas de paz, fuerzas de imposición de la paz, no les importa. Si cruzan la frontera hacia el oeste de Ucrania, serán aniquilados. Así que tenemos que aceptar esta realidad. No vamos a sobrevivir en este planeta si seguimos así mucho más tiempo. Y lo peor, por supuesto, es que no puedo recordar un periodo en nuestra historia en el que estuviéramos menos amenazados por grandes potencias que ahora. Tenemos amenazas, pero no vienen de China, ni de Rusia, ni de Irán, y desde luego no de la India. Así que es hora de que reconsideremos y reevaluemos todo esto. Pero ahora mismo no hay voluntad. There's no willingness right now. Yeah, no, I hear the same now from Moscow, though, that the Sí, patience ahora is escucho lo mismo desde Moscú, wearing que la paciencia se está agotando and when mucho. you have people like Y cuando Merz, tienes a personas como Merz en las noticias pidiendo ataques profundos en Rusia, la idea de que los rusos simplemente se quedarán de brazos cruzados y lo aceptarán, me parece bastante insensato. Y si responden, también lo harán con dureza. Pero no parece que... no lo sé. Sin embargo, en Europa parece que, si eres patriota, deberías descartar todo esto. Y si expresas alguna preocupación de que podríamos estar encaminándonos hacia una guerra directa con Rusia, entonces estás repitiendo los argumentos del Kremlin y probablemente eres prorruso. Así que es esto. Casi hemos formado un pacto suicida aquí, donde el único argumento aceptable es ser pobre. The only acceptable Well, it's argument also, to be poor. as you know, Glenn, it's also. Como sabes, Glenn, también es un ejercicio de hipocresía moral. Ya sabes, Matt se sube ahí y llama al presidente Putin criminal de guerra. Es absurdo. ¿En base a qué? No hay ningún hecho asociado a esas tonterías. Se puede argumentar mucho mejor que los presidentes estadounidenses han estado implicados en crímenes de guerra en los últimos 25 años, en países como Irak, Libia, Siria o en otros lugares, donde seres humanos indefensos han sido aniquilados. Y su único pecado fue estar cerca de un objetivo. Lo mismo ocurre en Afganistán. No tiene ningún sentido. Así que todo es una tontería. Pero los estadounidenses, de nuevo, y estoy seguro de que esto probablemente se aplica en cierta medida a Noruega y a otros países de Europa, quieren creer que siempre llevamos el sombrero blanco, que todo lo que hacemos es bueno, y que todo lo que hace cualquiera que se nos oponga es malo. Ojalá el mundo fuera tan simple, pero no lo es. If only the world were that simplistic. It's not. One can add that the Germans Todos pueden añadirse y también están participantes en su propio genocidio en este momento. it is Así que esto, como si, la hipocresía es un poco exagerada. it is a bit over the top. Yeah, and you know, back in the 1980s, when I Sí, sabes, en los años 80, cuando yo estaba en la universidad, la broma era que los alemanes habían dejado de lado la supremacía racial para adoptar la supremacía moral. Siempre iban por ahí imitando a los escandinavos, que solían hacer lo mismo. Oh, somos moralmente superiores, no formamos parte de nada de eso, todo esto está mal y nosotros sabemos lo que es mejor. Y por supuesto, vemos lo que está ocurriendo ahora, y es justo lo contrario de la verdad. Así sé cuál es la respuesta. Es que los gobiernos de Europa, en Berlín, París y Londres en particular, deben cambiar, y cambiar de forma fundamental. changed, and changed fundamentally. If we get some version of what's already there, it won't. Si obtenemos alguna versión de lo que ya existe, no durará. Ahora estamos entrando en un periodo revolucionario. Y cuando la prosperidad falle, cuando el mundo de abundancia que hemos conocido durante tantas décadas se detenga y la gente tenga dificultades para encontrar comida, no tenga trabajo, no tenga calefacción, no pueda llenar el depósito de gasolina de sus coches y todas estas cosas se junten, todo cambiará. Cambiará de forma muy rápida y repentina. Es el smoke to ainswell. And it won't be pretty. It'll be violent. Yeah. Well, I think that's the curse of Bueno, creo que esa es la maldición de haber tenido todas estas pequeñas guerras, libradas muy muy lejos de cualquier otro lugar durante tanto tiempo. Creo que la generación que realmente experimentó lo que significa la guerra prácticamente ha desaparecido. Así que ya sabes,
Es la vieja verdad. Cada generación tiene que aprender a respetar la guerra. Lo entiendo. Pero aquí va una pequeña anécdota, y esto es algo que la gente en Noruega debería saber. Todo el mundo debería saberlo. Cuando se tomó la decisión en Londres de declarar la guerra a Alemania en 1914, tened en cuenta que no había ninguna razón particular para ir a la guerra con Alemania. Los alemanes no habían tomado ninguna medida contra los británicos. Alemania no representaba ninguna amenaza para los británicos. Eso ya estaba claro en 1912. Como le gusta señalar a Niall Ferguson, toda esa carrera marítima y la competencia en la construcción de barcos ya había terminado. Gran Bretaña la había ganado claramente. No había razón para que los británicos intentaran aliarse con una nación contra la que habían luchado sin parar durante casi 600 años. Estoy hablando de Francia. Pero aún así, se tomó la decisión de ir a la guerra. Y una de las razones por las que fueron a la guerra fue que Winston Churchill, que en ese momento era miembro de ese gabinete y un gran defensor de entrar en guerra, en realidad dijo, bueno, toda esta guerra podría decidirse en una tarde en el Mar del Norte por la flota británica. Ahora bien, ¿por qué alguien pensaría que una guerra podría decidirse contra Alemania y Austria-Hungría mediante una batalla en medio del Mar del Norte? Es un misterio para todos. No tenía absolutamente ningún sentido. ¿Qué vas a hacer? ¿Llevar acorazados hasta Berlín? No, no exactamente. Así que era ridículo. Pero siguieron adelante y declararon la guerra. Después de que declararon la guerra, decidieron que necesitaban un nuevo liderazgo militar. El hombre se llamaba Kitchener. En ese momento, él estaba en Egipto como gobernador general de Egipto y Sudán y de esa región. Regresó y le pidieron a Kitchener que hiciera un estudio y luego presentara un informe al gabinete sobre cómo se libraría la guerra. Todos estaban convencidos de que esta guerra solo duraría unos pocos meses. Recuerda, solo tenían un ejército que podían desplegar en el continente de unas 150,000 personas. De todos modos, entró y dio una presentación. Y la presentación comenzó con las siguientes palabras. Esta guerra durará al menos 3 años. Requerirá toda la mano de obra y la industria del Imperio Británico y al menos 2 millones de hombres en el campo de batalla. Todos se quedaron impactados. Las personas en la sala escucharon esto. Se miraron entre sí y susurraron, si hubiéramos sabido esto, no habríamos declarado la guerra. Pero ya era demasiado tarde. Él entró, dijo la verdad. Esa es mi gran preocupación en este momento, que seamos igual de inconscientes ante los peligros. No entendemos las consecuencias. No estamos preparados. Tenemos que dejar de comportarnos mal. Tenemos que llegar a un acuerdo con las personas que insistimos en considerar nuestros oponentes. Pero, como ves, nos hemos vuelto tan moralistas, tan hipócritas y tan enamorados de nosotros mismos que no podemos hacerlo. Es peligroso. Creo que hay cálculos insensatos que nos están llevando más profundamente hacia la guerra. Este proceso ya ha comenzado. Si recuerdas, en marzo de 2022 se decía que a Rusia solo le quedaban unos pocos días de misiles y artillería, que si se les imponían sanciones, la economía colapsaría antes de que terminara el fin de semana. Y por supuesto, que todo el mundo se uniría al aislamiento de Rusia. Y de nuevo, eso fue hace 2 años y medio. Y ahora solo optamos por la escalada. Pero por supuesto, si alguien hubiera dicho hace 2 años y medio que íbamos a suministrar y empezar a realizar ataques de largo alcance en Rusia, probablemente la gente se habría preocupado un poco más. Pero es este incrementalismo lento, estas tácticas de salami, las que poco a poco nos arrastran a esto, lo que también hace muy difícil salir y aceptar la situación. En fin, Coronel MacGregor, muchísimas gracias y... Sí, desarrollos muy preocupantes, así que agradezco sus opiniones. Gracias, Glenn. Adiós. Thank you, Glenn. Bye-bye.